Como ya sabréis quienes sigáis el canal desde sus inicios, y a quienes no os lo digo ahora, mi moto fue mi autorregalo de cumpleaños, es decir, mi regalo de mí para mí mismo del año pasado. Y hoy, 25 de noviembre de 2022, es el día que hace un año que la tengo. Antes de comprarla le pedí a un amigo que viniese conmigo a comprarla para grabar todo el proceso de cómo quedaba con el comprador, de cómo firmábamos los papeles, de cómo le pagaba la moto y me la llevaba, para que mi regalo de cumpleaños por su parte fuese que ese día subiese a YouTube un vídeo espectacular con todo el proceso de compra. Pero aparte de que lo subió un mes más tarde, también se notaba que lo editó sin ganas, y más que porque a él le nacía hacerle el regalo, por hacerme a mí el favor. Así que, como yo quería quedarme con algún vídeo increíble de mí con mi moto, empecé a hacer los vídeos con los que después inicié el canal, y fue así como surgió la idea de empezar con el canal. Cuando inicié la sección Todo Sobre dentro del canal, recopilé todos los vídeos que grabamos cuando compré la moto para hacer un todo sobre de mi propia moto, pero al tratarse de vídeos que estaban grabados entre el primer y el segundo día que tuve la moto, más que un todo sobre, el vídeo tuvo el resultado de ser una primera reacción, así que le cambié el nombre al vídeo por cómo llegó hasta mí la Suzuki Intruder LC250, y ahora que ya hace un año que casi todos los días he estado a sus lomos y la conozco hasta el más mínimo detalle, por fin os traigo el todo sobre la Suzuki Intruder LC250. Como todos sabemos, Suzuki es una de las 4 grandes marcas de motos japonesas, junto a Honda, Yamaha y Kawasaki, y la única aparte de Honda que además de motos comercializa también coches. Fue fundada en 1909 por Michio Suzuki como fábrica textil, bajo el nombre de Suzuki Loomworks, la cual incorporó una máquina a motor para acelerar el proceso de fabricación. En 1930 comenzó a exportar esta máquina y en 1937 lanzó su primer prototipo de automóvil, un pequeño utilitario de 800 centímetros cúbicos, 4 cilindros y 4 tiempos. Pero el proyecto se vio pausado en la Segunda Guerra Mundial cuando Suzuki se declaró en bancarrota. Al finalizar la guerra, Michio Suzuki decidió retomar el proyecto, pero con un medio de transporte más económico. Fue así como en 1953 lanzó su primera bicicleta a motor, lo que para la época era una moto, y ya en 1955 su primer automóvil con transmisión delantera, suspensión independiente a las 4 ruedas, y con ello Suzuki se ganó la fama de fabricar motores confiables, eficientes y duraderos. La predecesora de la Intruder fue la Suzuki GN 125H, también conocida como Nova, y lanzada en 1981 con un motor de 12 caballos y medio. En 1982 se empezó a comercializar también con una cilindrada de 250 centímetros cúbicos, y al ganarse la reputación de ser una moto indestructible salieron al mercado sus versiones de 49 centímetros cúbicos y de 400 centímetros cúbicos, la cual alcanzaba los 27 caballos de potencia. Todas ellas con el mismo aspecto físico fuese cual fuese la cilindrada. Su siguiente versión fue la Suzuki GN 125F, que a pesar de tener menos potencia y estar fabricada con materiales de peor calidad, marcaba la cantidad de combustible, el faro era más grande y tenía por separado los testigos lumínicos para el intermitente derecho y el izquierdo. El motor con el que se comercializó en Brasil tenía algunas características distintas, como las válvulas, el pistón, la cámara de compresión, el cigüeñal y la biela, por lo que salió al mercado bajo el nombre Intruder. No estoy seguro de si fue a finales de los 80 o principios de los 90 salió al mercado la Suzuki Intruder como tal, la cual se llamaba Suzuki Intruder VS, y salió bajo las cilindradas de 600 centímetros cúbicos, 750, 800 y 1400, todas ellas con el mismo aspecto físico fuese cual fuese la cilindrada. A partir del año 2000 empezaron a salir sus cilindradas de 125 y de 250, como es el caso, las cuales eran exactamente igual físicamente, a excepción de los pequeños cambios de que la 250, el nombre Intruder que pone en el depósito lo tiene escrito en un embellecedor cromado, a cambio de la 125, el cual utiliza una pegatina para poner este nombre. Y aparte de ello, en la tapa que vemos debajo del asiento de la 250 pone una pegatina con un 250 en grande y debajo en pequeño pone Suzuki. En cambio en la 125, en esta pegatina simplemente pone Suzuki en grande pero sin indicar la cilindrada. A partir del año 2005 a ambas se les incorporó una misma modificación que consistía en que en lugar de llevar 2 tubos de escape por separado, como es el caso de la mía, incorporase un mismo tubo de escape para ambos cilindros, además de que se le incorporó el warning, cosa que la mía no lleva. El warning se activa en el mismo botón que la mía, selecciona la luz de posición corta o apagada, y en la posterior, la cual no se le puede apagar la luz, puedes activar o desactivar el warning con el botón que hay en esa piña. No sé si fue antes de esto o después, salieron al mercado sus cilindradas de 800 centímetros cúbicos, la cual tiene 2 versiones, la C800, que es la Classic, y la M800, que es la moderna. Contradiciendo todo pronóstico de cómo me suelen gustar a mí las motos custom, me gusta más la M800 que la C. La Suzuki Intruder C800 es una
custom en toda regla, tiene todos los parámetros que ha seguido siempre una moto custom clásico. En cambio la M800 tiene una versión más estilizada, más aerodinámica, que a mí personalmente me recuerda a un Jaguar alerta a punto de atacar, y este toque de bestialidad y de aerodinámica que tiene me vuelve loco. Hoy en día tenemos algunas de sus versiones más recientes, como la Suzuki Intruder M1800, también llamada Boulevard, la cual a mí no me termina de convencer, porque a pesar de que sí que sigue esta línea custom que inició la Suzuki Intruder M800, con la 1800 ya vemos que las formas tienden a ser un poco más modernizadas y el aspecto es bastante más grande que el que tiene la Intruder M800, y en mi opinión la M800 ya está al límite de dejar de ser una custom para convertirse en una moto un poco más deportiva, cosa que con la 1800 sí que me da esta sensación, y por tanto pierde un poco la esencia custom para mi gusto, y lo que me hace que cada vez que la veo me dé la sensación de que estoy mirando más que a una moto custom a una nave espacial. Y hoy en día, desde el año 2019, tenemos en el mercado, aunque creo que ya está descatalogada si no me equivoco, la Suzuki Intruder 150, que nada tiene que ver con lo que ha sido siempre una Intruder. De hecho, no es que diga que no es una moto custom, el caso es que no tengo ni idea de qué estilo de moto es, porque cuando la miro no se asemeja a ningún estilo de moto que ya conociera de antes. Así que no sé por qué han hecho esta moto, a la cual yo llamo anti-intruder, porque nada tiene que ver con lo que ha sido siempre una intruder. Siempre que hago estos vídeos le pregunto a la persona invitada que nos está mostrando su moto cómo inició en el mundo de las motos y por qué tiene esta moto y no otra, cosa que en este vídeo nos vamos a ahorrar, puesto que ya hay un canal entero de YouTube dedicado a ello, así que vamos a ver en detalle mi Suzuki Intruder LC 250. Su nombre, según la ficha técnica, es Suzuki VL 250Y, tiene 248 centímetros cúbicos y 17,70 kilovatios. Algo que no aparece en la ficha técnica es cuántos caballos tiene. No sabría decirlo, puesto que muchos de vosotros me habéis escrito en los comentarios informándome sobre el número de caballos de este modelo. Lo que pasa es que según quien me escriba me dice un número u otro, así que no tendría una certeza para poder asegurarme a decir un número exacto. Algo que me resulta curioso que me hayáis preguntado en alguna ocasión es qué aceite utilizo, así que os lo voy a enseñar. Es este de aquí, por si a alguien le resulta útil, que tome nota o haga una captura de pantalla. Con respecto a los mantenimientos de la moto, cabe destacar que el tensado de la cadena depende un poco del tiempo que haga que se le ha cambiado el kit de transmisión, lo que incluye cadena, piñón y corona, porque si está cambiado desde hace pocos kilómetros, cada mes más o menos habría que mirarlo a ver si está para tensar, y cuando ya empieza a tener un número considerable de kilómetros, prácticamente cada semana hay que echarle un ojo. Con respecto a la presión de las ruedas, cabría destacar que en la delantera sería de 1,75 kg y en la trasera 2 kilos en caso de que se circule sin acompañante y 2,25 kg en caso de que se circule con acompañante. Algo que me parece mencionable destacar es el modo de conducción. Ya sabéis que yo cuando la compré vivía a 25 kilómetros de donde trabajaba, lo que significa que le hacía 50 kilómetros al día, 25 de ida y 25 de vuelta por plena autovía. En esta ocasión yo la conducía de la siguiente manera: metía la primera marcha, daba un primer acelerón, enseguida metía ya la segunda, cuando la moto llegaba a 30 por hora metía la tercera marcha, cuando la moto llegaba a 50 por hora metía la cuarta y de 80 para arriba metía la quinta. ¿Qué pasó? Que poco después me mudé a donde vivo ahora, que está a 10 kilómetros de donde trabajo. ¿Qué significa esto? Que puedo ir por autovía si quiero. Lo que pasa es que hay una carretera que une donde vivo yo con donde trabajo, por la cual me resulta mucho más lineal ir, porque para llegar hasta la autovía tengo que hacer una curva que me retrasa el trayecto. Por mucho que por autovía pueda ir a 120, para llegar hasta la autovía y después desde el punto de la autovía donde termina el trayecto hasta donde trabajo, acabo dando vuelta que si directamente voy por carretera. La carretera por la que voy a trabajar es de una velocidad máxima de 80 km por hora. Lo que surgió con esto es que yo la moto nunca la ponía en quinta marcha. Así que cuando hacía unas semanas que vivía aquí, y en esas semanas apenas le llegué a meter la quinta marcha, me empezó a echar bastante humo negro por el tubo de escape. La solución que hubo con esto fue utilizarla por autovía a 120 por hora para que expulsase todo ese humo negro y no me estuviese generando este humo. ¿Qué pasó con ello? Que yo en aquella época la autovía la tenía que usar muy poco, así que lo que hice fue cambiar el modo de conducción para que la moto fuese más revolucionada y expulsase más este humo. Empecé a conducirla de la siguiente manera: metía la primera marcha, le daba un pequeño acelerón y subía a la segunda marcha, en vez de alargarla hasta los 30, la empecé a alargar hasta los 40 por hora, la tercera marcha, en vez de alargarla hasta los 50 por hora, la empecé a alargar hasta los 60 o 70 por hora,
y la cuarta marcha, en vez de alargarla hasta los 80, la empecé a alargar hasta los 100 y empecé a meter solo la quinta marcha cuando superaba los 100 por hora, para que todo este humo se expulsase por el tubo de escape, este humo negro, al ir revolucionada la moto. Desde entonces, en parte noto que la moto va un poco más ahogada que de costumbre. Al principio no había problema, al principio tenía mucha potencia y sacaba toda su potencia, pero ahora parece ya que le cuesta. Así que he vuelto a adoptar mi anterior modo de conducción, para que la moto no sufra tanto. Algo que me parecía importante mencionar también en este vídeo es el hecho de que la aguja del velocímetro no es completamente fiel a la velocidad a la que realmente va la moto. ¿Cómo me he dado cuenta yo de esto? Pues porque hay situaciones muy contadas en las que, sobre todo debido a motivos de trabajo, tengo que desplazarme hasta algún sitio al que no sé ir. En estas ocasiones, a pesar de que odie hacerlo, tengo que ir con el GPS puesto para poder llegar. Yo, en la medida de lo posible, siempre voy sin GPS porque no me gusta nada llevar el GPS, me estresa, y al llevar una pantalla delante de mí automáticamente hace que inconscientemente mire la pantalla aunque sepa ir, y no me siento nada cómodo con el GPS porque estoy más pendiente del GPS que de conducir. Pero hay momentos muy puntuales en los que por fuerza mayor tengo que utilizar el GPS, y este GPS muestra la velocidad a la que el satélite capta que vas. Y me he dado cuenta de que hasta los 80 por hora la velocidad que me marca el GPS y la que me marca el velocímetro de la moto es lo mismo, pero en cuanto subimos de 80 por hora ya empieza el velocímetro de la moto a marcar un poco más de velocidad que la que te marca el GPS, que te está marcando la velocidad que detecta el satélite, así que considero más fiable la del GPS que la del propio velocímetro de la moto. Por ejemplo, cuando la aguja del velocímetro está justo encima de la línea de 100 km por hora, en el GPS me marca una velocidad, no me acuerdo exactamente cuál era, pero más o menos de 94 o 96 por hora. Estamos hablando de que a partir de los 80 el velocímetro marca más o menos 5 km por hora más de los que realmente lleva la moto. Y ya cuando la moto va a 120, es decir, cuando la aguja del velocímetro está puesta sobre la línea del 120, ahí sí que lo tengo totalmente comprobado, que el GPS me marca que voy a 113 por hora, es decir, que cuando se supone que voy a 120, realmente estoy yendo a 8 km por hora menos de los que marca la moto. Realmente no es un cambio muy drástico, y realmente a mí ninguna falta me hace tampoco ir a más de 113, así que muchas veces voy con la moto diciendo, ay mira, voy a 120, pero yo realmente sé que estoy yendo a 113, no a 120. Vamos a hablar ahora de la autonomía de la moto. Yo, llenando el depósito a tope, que son 12 litros, con la moto puedo hacer, sin preocuparme en absoluto de que me voy a quedar tirado, 150 kilómetros. En alguna que otra ocasión he sobrepasado esta distancia de 150 kilómetros y no ha habido problema, no me he quedado tirado. Eso sí, siempre que veo que la moto ya lleva más de 150 kilómetros recorridos, me preocupo en buscar una gasolinera por si acaso. Yo fácilmente he llegado a hacer 160 y pico kilómetros con el depósito lleno sin que me haya dejado tirado la moto por falta de gasolina, pero como una vez ya os conté en vídeos anteriores que por autovía me descuidé y llegué a quedarme sin gasolina y pude salir del apuro gracias a abrir la llave de la reserva y llegar hasta una gasolinera, prefiero no volver a arriesgar, así que desde entonces, siempre que veo que la moto ha llegado a 150 kilómetros desde la última vez que le he puesto el trip a cero, ahí ya sí o sí busco una gasolinera y repuesto cuanto antes. Y bueno, dicho todo esto, espero no haberme dejado ningún detalle, aunque seguro que algo se me ha escapado. Vamos a pasar a ver en detalle la moto de cerca.
moto, esta en concreto, es del año 2000, es decir, ahora mismo tiene casi 23 años. Una cosa que me parece totalmente custom y totalmente auténtico que las custom lo lleven así es el hecho de que el contacto lo lleva debajo del asiento en lugar de llevarlo como otras o en esta zona de por aquí o incluso aquí en el lateral. Me parece súper auténtico que lo lleve debajo del asiento porque creo que es el tipo de contacto que mejor casa con el estilo custom, algo que hace que distingue a las motos custom. Podemos ver que lleva los 2 cilindros en V, lo que se llama motor B-Twin, que es mi tipo de motor favorito para una custom. Los estribos son de tubo, no son de plancha como a mí me gustaría. Aquí podemos ver que lleva el filtro de aire y la insignia de la Intruder es un embellecedor cromado en lugar de ser una pegatina, cosa que me fascina. En la rueda delantera tenemos el freno de disco. Y ahí podemos ver el tapón de la Cruz Malta que me regaló el colaborador y suscriptor Enrique. Así como en el trasero utiliza un freno de tambor, también el tapón con la Cruz Malta. Aquí podemos ver los 2 tubos de escape por separado, que a mí estéticamente me gustan mucho más así que la siguiente versión, que utilizaba un solo tubo de escape para los 2 cilindros, pero el doble de gordo. Algo que nunca me ha terminado de convencer a mí personalmente es el guardabarros trasero, puesto que lo veo demasiado, digamos, demasiado plano con respecto a cómo es el resto de la moto, que es bastante curva, bastante estilizada, con unas formas muy redondeadas, pero el guardabarros trasero lo veo, no sé, una cosa muy plana, como si lo hubieran hecho a última hora sin esmerarse para terminar ya el diseño cuanto antes, y que cubre, para mi gusto, demasiado la rueda. A mí personalmente, en un futuro me gustaría hacerle un corte más o menos por aquí, para que todo este trozo no estuviera, para que el guardabarros llegara más o menos por aquí y que la rueda se viese un poco más, aunque tampoco ganaríamos mucho con ello, pero por lo menos no estaría tan tapada la rueda, que a mí no me termina de convencer. Y además, así como el resto de la moto tiene las formas muy redondeadas, muy, como yo le llamo, estilizado, el piloto trasero es un cuadrado, que opino que queda raro. A ver, no me disgusta, la verdad, pero es un cuadrado, no sé, muy grande, muy que atrae mucho la vista de lo grande que es, y además que es cuadrado, que no pega mucho con el resto de formas de la moto. Respecto a los asientos, me gusta mucho que sean 2 asientos por separado, en lugar de ser todo una misma pieza como muchas otras motos, porque lo que consigo con esto es que cuando voy en ruta sentado, este asiento trasero me actúa de respaldo y así no me caigo hacia atrás por la velocidad de la moto. Podemos ver que la transmisión es por cadena, cosa que ya ha quedado claro en varios vídeos míos, porque estoy un poco hasta las narices de que la transmisión sea por cadena. Y algo que me fascina es que aquí tengo el trip, ¿vale? Lo que os explicaba de que gracias al número del trip controlo el kilometraje que le he hecho desde la última vez que he repostado. En este caso serían 104,5 kilómetros. Es decir, cada vez que yo voy a repostar le pongo el trip a 0 y esto va sumando los kilómetros que hago, y cuando yo veo que llego a 150, ahí ya busco una gasolinera para repostar, por si acaso. En cambio, si apretamos este botón de aquí, dejaríamos de ver el trip, veis que ahí pone trip, para ver el kilometraje que lleva la moto, que ni yo sé cuánto es, así que vamos a verlo ahora. 43.918 kilómetros lleva esta moto ya. Curiosamente yo me la compré con 27.000 kilómetros. Ahora mismo lleva 43.000, lo que significa que en un solo año le he hecho ya 16.000 kilómetros. Y para poner el trip a 0, en caso de que ya hayamos repostado, lo que habría que hacer es dejar este botón apretado hasta que se ponga a 0 y entonces ya soltarlo. Con respecto a los testigos lumínicos, cosas que me gustan es que esta moto sea bastante minimalista, porque de hecho solamente lleva el velocímetro, en el trip y el cuenta kilómetros lo lleva en una misma ventana para que no esté todo muy recargado, como a mí me gusta, y solamente tiene los testigos lumínicos del intermitente izquierdo y derecho, que se activan con la piña izquierda. Aquí pondríamos el derecho y aquí el izquierdo, y el del punto neutro, que si pusiéramos la marcha se apagaría. Otra cosa que me gusta mucho de esta moto, que supongo que será así en todas, es el hecho de que si metemos la marcha pero se nos ha olvidado quitar el caballete, la moto se cala, por motivos de seguridad, para que no salgamos en marcha con el caballete puesto, porque se nos puede atascar en cualquier cosa si está puesto y vamos en marcha y meternos una buena leche.
También me ha gustado siempre mucho el hecho de que el velocímetro, a diferencia de muchas otras motos, no esté aquí, sino aquí. ¿Por qué? Porque así cuando voy conduciendo tengo una vista de la carretera mucho más despejada y no hay nada aquí captando mi atención y veo directamente la carretera. Es algo que considero bastante positivo. También me flipa que esté todo integrado en este cromado que vemos aquí. Me gusta mucho más así que las motos que no llevan este cromado de aquí y de repente vemos aquí el tapón y ya está, o el velocímetro y ya está. Me gusta mucho el diseño que tiene este cromado, me tiene enamorado. Y así como os acabo de decir que me gusta lo minimalista que es a nivel general, sí que hay una cosa que he hecho mucho en falta y que me gustaría que llevara, porque me trae ya bastante de cabeza también, y es el hecho de que esta moto no te marca en ningún sitio que el aceite está bajo. Lo único que tienes para comprobar el nivel de aceite es este ojo de buey que vemos aquí. Aquí el aceite estaría al mínimo y aquí estaría al máximo. Ahora podéis ver que está vacío, pero porque la moto está inclinada, puesto que está puesta a pata de cabra. Si la enderezamos, podemos ver el nivel de aceite, que podemos ver ahora mismo que lo llevo en la mitad. ¿Por qué digo que no me gusta el hecho de que no tenga ningún testigo para medir el aceite y la única forma de medirlo sea a través de este ojo de buey? Pues porque muchas veces, debido a las condiciones lumínicas, es imposible ver por ahí, aunque le apunte con la linterna del móvil refleja, no se ve bien, y ya me ha pasado 2 veces que he llegado a quedarme completamente sin aceite sin saberlo, cosa que es muy peligroso para el motor. Por eso he hecho mucho en falta que tenga un testigo lumínico para cuando el nivel de aceite está bajo, porque me habría ahorrado 2 disgustos. Que de momento la moto no me ha dado ningún problema por el hecho de que la haya llevado sin aceite sin ser consciente de ello, pero estas cosas hacen que el motor poco a poco se vaya deteriorando y dure menos años. Algo muy curioso que me di cuenta el primer día que la compré, y la verdad es que me gustó mucho, es el hecho de que aquí lleva la luz apagada, aquí lleva la luz de posición y aquí la corta. Vamos a ver cada una. Vamos a poner ahora la de posición. El efecto sería este. Vamos a poner ahora la larga. El efecto sería este. Podemos ver que es mucha más luz. Y nada, y también podemos apagarla. Vale, ¿qué fue lo que me pasó el primer día que la compré sin querer? El hecho de que yo llevaba puesta la corta como de costumbre y apagué la moto. Pues nada, paré la moto, le quité la llave del contacto y me fui. Y dije, ¡ostras! Se me ha apagado la luz. Y volví y me di cuenta de que ya estaba apagada. O sea, cuando le quitas la llave del contacto, aunque te dejes la luz encendida, ella se apaga sola, a diferencia de en el que era mi coche, que en una ocasión, sin querer, se me olvidó la luz encendida cuando aparqué y se me quedó el coche sin batería. Luego fue un espectáculo volver a arrancarlo. Así que desde entonces con el coche, cuando lo tenía, que ya no lo tengo, iba con mucho cuidado de no dejarme nunca la luz encendida, y el primer día que tuve la moto me di cuenta de eso, de que me había dejado la luz encendida, y cuando volví a apagarla, pues me di cuenta de que si le quitas la llave sin haberla apagado, se apaga sola. Ahora la vamos a apagar de aquí, de la piña, y vamos a ver, pues por último ya, las piñas. Este botón de aquí es el arranque, esto ya lo hemos explicado, esto es el apagado de emergencia, y en la otra piña tenemos aquí las ráfagas, esta moto lleva ráfagas, aquí estarían activadas las luces cortas y aquí las largas. Esto sería el intermitente, derecho, izquierdo, quitamos intermitente, y aquí el claxon. ¿Y qué más digo yo de la moto? Si es que no se me ocurre nada más allá de que es preciosa. Una cosa que tampoco me gusta a nivel estético de esta moto es el hecho de que aquí no haya ninguna tapa que tape pues este plástico, que me parece súper feo. Hay muchas otras motos que aquí incorporan una tapa que hace que todos esos plásticos, cableado, etcétera, que hay dentro no estén a la vista, y por tanto me parece un poco más elegante, pero bueno, tampoco es que le dé una gran importancia, simplemente me gustan las motos que lo llevan, pero tampoco me disgusta el hecho de que la mía no lo lleve, simplemente opino que sería más bonita si lo llevara, pero me parece preciosa igualmente. Mucha gente, incluso gente que también tiene la Intruder 250, me ha preguntado si la frenada de la moto es eficiente. Yo la verdad es que sí que la veo bastante eficiente, la moto frena súper bien, no ya solo por el freno delantero y el trasero, que aunque el trasero sea de tambor,
Yo a bajas velocidades en ciudad, en los semáforos, he llegado a detener la moto por completo solo con el freno trasero, cosa que mucha gente me ha dicho que no haga, que para esas cosas utilice el delantero. Lo que pasa es que si utilizo el delantero me da miedo que utilizando solo el delantero todo el peso de la moto recaiga sobre la horquilla al bloquearse la rueda delantera y que sea solo la horquilla la que aguanta todo el peso de la moto, porque pueden llegar a joderse los rodamientos. Entonces yo personalmente prefiero a bajas velocidades frenar más eficientemente con el trasero que con el delantero, y que no sea la horquilla la que tenga que aguantar todo el peso de la moto en las frenadas. Y muchas veces en semáforos por ciudad a bajas velocidades he llegado a detener la moto por completo solo con el freno trasero. Así que yo diría que el freno es bastante eficiente, y lo que me tiene muy sorprendido de esta moto es el freno motor, porque el freno motor sí que es una pasada. O sea, la frenada de esta moto, en alguna que otra ocasión, yo incluso diría que me ha salvado la vida. Me he quedado en un tiempo corto de reacción en el que he tenido que frenar de golpe. La moto se ha parado por completo y me ha evitado colisionar, ya sea con otro vehículo o con algún obstáculo, así que yo estoy súper contento con la frenada de esta moto. Mucha gente que la tiene me ha dicho que no le gusta cómo frena, o que la frenada no es eficiente, o que no frena bien. Yo la verdad es que en base a mi experiencia con ella digo todo lo contrario. Con esta en concreto, a lo mejor cualquier otra Intruder no tiene una frenada tan buena como esta, pero esta sí. Así que una de las cosas que más impresionado me tiene es la frenada. Incluso llevando pasajero y aun teniendo que aguantar la moto el peso de 2 personas, ha frenado bastante bien. Esta es la palanca de entrada de aire al carburador, lo que se le llama el starter, que cuando la moto no te arranca porque se ha quedado demasiado fría es porque el carburador necesita que entre un poco de aire, así que bajando esta palanca abres la entrada de aire al carburador, y al entrar aire al carburador la moto arranca. Ya cuando la moto ya ha arrancado, entonces vuelves a cerrar el starter para que no esté entrando aire al carburador. Lo que pasa es que yo tengo la peculiaridad de que en esta moto el starter lo tengo gripado, es decir, si haces así debería bajar hasta aquí, pero no se mueve, se queda fijo por sus 13. Así que tengo la bendita suerte de que en un año que tengo la moto me haya arrancado siempre a la primera y no haya tenido que necesitar el starter, porque en el momento en el que lo tenga que necesitar me quedo sin poder arrancar la moto. Y ya que estamos, pues vamos a mostrar por aquí la llave de la reserva de gasolina. Cuando nos quedamos sin gasolina simplemente sería esta llave de aquí, ponerla hacia el lado contrario, es decir, apuntando hacia arriba. Ahí la moto entraría en reserva y tendríamos una autonomía de aproximadamente 20 kilómetros más o menos para poder dirigirnos a la gasolinera más cercana y repostar, y cuando hayamos repostado volver a poner la llave de la gasolina hacia abajo para cerrar la reserva. Esto que vemos aquí es el ralentí. Esto, pues según lo giremos a la izquierda o a la derecha, el ralentí va más alto o más bajo. Es recomendable que cuando hace frío el ralentí esté alto, y cuando hace menos frío o más calor el ralentí esté bajo. Pero volvemos a lo mismo que el starter, lo tengo gripado y no hay manera de que gire, así que el ralentí que llevo es el mismo que llevo todo el año. Y bueno, presentada en su totalidad a mi pequeña Osiris, yo creo que este ha sido mi vídeo especial de un año junto a ella. De hecho, el canal se llama Osiris Awakening porque la moto se llama Osiris. Ya la hemos presentado en su totalidad. Solamente nos quedaría ver ya, antes de despedir el vídeo, cómo ruge esta preciosidad, y nos vemos pronto en el próximo vídeo.